Buenos días con todos. Vamos a comenzar ahora con la exposición sobre fármacos del sistema endocrino y metabólico. Ya en el primer tema tendríamos los fármacos hipolipemiantes. El primer grupo de estos fármacos van a ser los inhibidores de la HMG-CoA reductasa, que en este caso van a ser las estatinas. Las estatinas, las principales, van a ser la atorvastatina, la fluvastatina, lovastatina, la pivastatina, la paravastatina, rosuvastatina y la simvastatina. Estos medicamentos comprenden un grupo de análogos de la HMG-CoA que va a ser un precursor del ácido mevalónico, que a su vez producen una inhibición muy potente, que puede ser reversible y además es competitiva de la HMG-CoA reductasa, que es la enzima que se encarga de la síntesis de colesterol. El mecanismo de acción de las estatinas va a ser similar en todas, sin embargo su estructura va a ser diferente. Y a la siguiente, por favor. Y en cuanto al... Ah, no, perdón, es la anterior. La anterior. Ya. En cuanto a su mecanismo de acción, primero, debemos conocer que en el hígado es donde se va a producir la síntesis endógena de colesterol. Esto a partir de la HMG-CoA, que como ya lo mencioné, se va a convertir en ácido mevalónico, gracias a la acción de la HMG-CoA, que se conoce como la enzima. Van a producir una inhibición de esa enzima y la síntesis de manera va a disminuir los niveles plasmáticos y titulares del colesterol. La Perdón, doctor, estoy con un poco de mala señal. ¿En qué parte me quedé? Justo estabas conversando acá sobre el tema de las estatinas, prácticamente no se te escuchó nada, así que vuelve a repetir. Todo desde el inicio. Desde aquí, desde esta diapositiva, estás hablando de la inhibición. De la inhibición. Entonces el mecanismo de acción. Exacto. Ya. Bueno, entonces, en cuanto al mecanismo de acción de las estatinas, primero lo que debemos conocer es que en el hígado es el lugar donde se va a producir la síntesis endógena de colesterol. Esto a partir de la HMG-CoA, que como ya lo mencioné, se va a convertir en ácido mevalónico gracias a la HMG-CoA reductasa, que se conoce como la enzima limitante de, de la síntesis de colesterol. ¿Ya? Las estatinas, por lo tanto, van a inhibir esta enzima y de igual manera la síntesis de colesterol, por lo que van a disminuir sus niveles plasmáticos y tisulares de LDL. En este caso, los hepatocitos van a tener dos tipos de respuesta, que en la primera van a aumentar la expresión del gen que va a codificar a la HMG-CoA reductasa. Por lo tanto, la síntesis de Bueno, hasta que se reconecte nuevamente y veamos,
partamos de una cosa clara, ¿sí? El tema de las estatinas, hace referencia al tema de los lípidos, ¿no? Lípidos, colesterol. Entonces, partamos desde el hecho de que en nuestro cuerpo existe colesterol, no sé si ustedes han escuchado, existe colesterol bueno y colesterol malo. Entonces, partamos desde ahí. ¿Cuál, chicos, es el colesterol bueno y cuál es el colesterol malo? El HDL es el bueno y el LDL es el malo. Ya, ok. El HDL es el bueno y el LDL, bueno, bien, bien, Kevin. Ahora, estas son sus siglas en inglés, ¿no? Que hacen referencia al tema de lipoproteínas de baja densidad, el LDL, y las lipoproteínas de alta densidad, en este caso el HDL, ¿no? HDL bueno, LDL malo. ¿Por qué? Porque el HDL, por lo general, como su nombre lo indica, lipoproteínas de alta densidad, se une con mayor frecuencia al tema de proteínas. Estas proteínas van a hacer su transporte, es decir, estas proteínas van a hacer su medio de transporte, valga la redundancia, para que lleve toda esta cantidad de colesterol al hígado y posteriormente, en este caso, sea eliminado, ¿no? A través del hígado, el exceso de colesterol. Cosa que no sucede en este aspecto con el LDL. El LDL, como su nombre lo indica, moléculas de lipoproteínas de baja densidad, no tienen esta capacidad que tiene el HDL de unirse a las proteínas. Por ende, no es transportado al hígado y por ende no es eliminado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el LDL? Que se va a acumular en la luz vascular, ¿no? Y de esta manera va a provocar el tema de los famosos ateromas, que a la larga son indicios de un riesgo cardiovascular, ¿no? Para enfermedad isquémica. Entonces, esa sería la gran diferencia entre estas dos circunstancias, o entre estas dos colesteroles, por así decirlo, ¿no? El colesterol bueno y el colesterol malo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que hacen las estatinas? Las estatinas van a alterar justamente estos lípidos, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Principalmente son inhibidores de la hidroximetilglutaril, ¿sí? Que prácticamente esta va a ser inhibe justamente todo este proceso para que se transforme en tema de colesterol. Ahora, las estatinas son derivados de los ácidos, del ácido fíbrico, y hay un sinnúmero de estatinas, ¿sí? Como el tema de la atorvastatina, la simvastatina, la rosuvastatina, la fluvastatina. Muchos de ellos tienen circunstancias especiales o muchos de ellos tienen características especiales. Por ejemplo, existen algunos fibratos, como el tema del gemfibrosilo, que lo que te hace es disminuir el colesterol LDL en un 10 al 15%, aumenta el colesterol HDL en un 20% y aumenta la disminución de los triglicéridos hasta un 50%. Entonces, si vamos o colocamos como ejemplo este medicamento, te va a ser mucho más efectivo en tratar de disminuir la cantidad de triglicéridos que tú tienes en el cuerpo, pero también si ponen en referencia o atención a lo que les acabo de mencionar, te aumenta la cantidad de colesterol HDL. Entonces, por ende, también tiene cierta acción para disminuir el tema del porcentaje de colesterol en nuestro cuerpo, por lo que habíamos manifestado previamente. El colesterol HDL se une a las proteínas, que son su medio de transporte, y posteriormente a ello pasan a través del hígado y son eliminados. Entonces cumple esta doble función. Cada una de estas simvastatinas tiene sus características especiales y puntuales, como les acabo de manifestar. Las estatinas, nuevamente, son medicamentos que se utilizan para disminuir el tema de los lípidos, en este caso el colesterol principalmente. Son medicamentos que se utilizan para estabilizar la placa, en este caso las placas de ateroma. Son medicamentos que se utilizan para disminuir el anexo, por así decirlo, de fibrina a estas placas de ateroma, porque muchas de las veces estas placas de ateroma se enriquecen, por así decirlo, de una capa de fibrina externa, y de esta manera poco a poco se va construyendo esta especie de coágulo conjugado con la placa de ateroma, que posteriormente se puede liberar y puede causar una cardiopatía isquémica, que no solo puede ser coronaria, sino que también puede ser un stroke, es decir, una isquemia cerebral, ¿no?
Entonces, también actúa de manera no muy potente, de manera débil sobre esta situación de la trombogénesis, se podría decir. Y también favorece el tema de la disfunción endotelial que sucede a nivel del lecho vascular. Entonces, tiene prácticamente estas funciones que les acabo de manifestar. Al tener estas funciones, estos medicamentos, las estatinas, se las utiliza con mayor frecuencia en pacientes con riesgo cardiovascular, ¿sí? Es decir, pacientes que tengan indicios o factores de riesgo para que se produzca en ellos una isquemia coronaria o cerebral, como les acabo de manifestar, ¿no? Entonces, pacientes con obesidad, pacientes añosos, pacientes con dislipidemias, pacientes con enfermedades coronarias, enfermedades cardíacas, previa, pacientes con alteraciones metabólicas a la cabeza, el tema de la diabetes mellitus, que es una enfermedad que comúnmente también tiene daño del lecho vascular, conjuntamente adicionado a esta predisposición de hipercolesterolemia. Entonces, estas estatinas juegan un papel importante como un medicamento preventivo para todas estas situaciones de riesgo cardiovascular. Hay un sinnúmero de estatinas, como les acababa de manifestar: atorvastatina, simvastatina, robustatina. Las que tenemos dentro del medicamento básico, principalmente la estatina y la atorvastatina, ¿no? Pero existen diferentes estudios también, y en este caso avalan que la rosuvastatina es mejor que la atorvastatina y la simvastatina. Este último medicamento que les acabo de nombrar no se encuentra dentro de los medicamentos básicos del Ecuador, sino que se lo maneja principalmente de manera privada, pero se ve a través de estos estudios que manifiestan o mencionan que tiene es mejor en relación a los otros dos que tenemos acá, en relación a que va a tener mucho más efectividad en aumentar el colesterol HDL y por ende va a tener mucha más efectividad en disminuir el mismo colesterol por las circunstancias que acabé de mencionar previamente, ¿no? Mejora el nexo del colesterol a las proteínas y posteriormente su eliminación a través del hígado. Entonces, es por esta razón que los diferentes estudios indican que tiene mucho más peso o tiene mucho más efectividad en relación a las otras dos estatinas que acabé de mencionar. Efectos secundarios de estos medicamentos, por lo general casi no los hay, pero el efecto más común o más frecuente que los pacientes pueden quejarse en relación a la ingesta de estos medicamentos es la presencia de mialgias, ¿no? Mialgias que pueden ser secundarias o puede ser el efecto común más frecuente en relación a la utilización de este tipo de medicamentos. ¿Qué más le podría decir sobre estos? Eso en relación más o menos a lo que hace referencia al tema de las estatinas. No sé si ya está conectado nuevamente. Sí, doctor, ya me pude conectar. ¿Continúo con las estatinas o ya pasó al siguiente? No, continúa y luego conversamos nuevamente, sí. Sigue nomás. Ya, entonces, bueno, pasemos a la siguiente mejor, la parte del mecanismo ya. Ya, en cuanto a las características farmacocinéticas, las estatinas van a tener una administración por vía oral, pero van a tener también un efecto de primer paso, por lo que la biodisponibilidad va a ser bastante pobre. En el caso de la lovastatina y la simvastatina, se los considera profármacos y sus lactonas inactivas se van a hidrolizar en el hígado produciendo beta-hidroxiácidos activos. En el caso de los alimentos, van a aumentar la absorción de la lovastatina en alrededor de un 50% y disminuyen la de la atorvastatina, fluvastatina y parvastatina. La administración de estos medicamentos tiene que ser una vez al día. Es preferible que sea durante horas de la tarde, ya que la síntesis de colesterol va a ser
y va a ser principalmente durante las horas entre las 12 de la noche y las 4 de la mañana. Todas las estatinas se van a unir, más del 95% proteínas plasmáticas, y también van a atravesar la barrera hematoencefálica y placentaria. Se van a acumular en el hígado mediante los mecanismos de captación, y en el caso de la atorvastatina, la pravastatina y rosuvastatina van a utilizar un transportador de aniones orgánicos, y la lovastatina y simvastatina van a penetrar por difusión simple. En el caso de la atorvastatina, la lovastatina y la simvastatina se van a biotransformar en el hígado mediante la CYP3A4, la fluvastatina por el CYP2C9, que es en menor grado también por la CYP3A4 y la P2D6. La rosuvastatina, en cambio, únicamente se va a biotransformar en alrededor de un 10% por la CYP2C9 y la 2C19. Y la pivastatina, en cambio, va a sufrir glucuronidación, y también una pequeña parte se va a tener una biotransformación a través de la CYP2C9 y la P2C8. En el caso de la pravastatina, va a atravesar procesos de oxidación y sulfoconjugación. En cuanto a la atorvastatina, la fluvastatina y rosuvastatina, van a tener una biotransformación hacia metabolitos activos que también van a tener influencia en sus acciones. La semivida plasmática de todas las estatinas es alrededor de 1 a 3 horas, exceptuando con la rosuvastatina, que es de alrededor de 13 a 20 horas. Y en el caso de la atorvastatina, 14 horas, y en cambio sus metabolitos en un rango de 20 a 30 horas. La perdón, la semivida prolongada de todas las estatinas es una de las explicaciones por la que tienen una gran potencia hipolipemiante, y también porque pueden administrarse en cualquier hora del día. Todos sus metabolitos van a tener eliminación por vía biliar y renal. En el caso de la vía biliar va a ser un promedio de 75 a 80%, y va a aumentar sus niveles plasmáticos en el caso de hepatopatías graves. Y a la siguiente. Ya. En el caso de los efectos pleiotrópicos de las estatinas, van a tener acciones que son dependientes de los cambios en los niveles plasmáticos de LDL, y van a estar relacionadas con reducción de niveles diversos de isoprenoides, que van a regular múltiples funciones celulares. En las principales acciones pleiotrópicas, como las vemos en la tabla, van a ser la principal, que revierte en la disfunción endotelial. Van a tener efectos antioxidantes, efectos en la placa ateromatosa, también antitrombóticos y acciones protectoras cardiovasculares. Ya la siguiente. En cuanto a las reacciones adversas, las principales van a ser las gastrointestinales, en las cuales vamos a tener la dispepsia, náuseas, flatulencia y diarrea. También va a haber efectos neurológicos como cefalea, mareos, parestesias, neuropatías periféricas, insomnios y sueños vívidos. Se va a producir un enrojecimiento cutáneo y erupciones exantemáticas. En el caso de la fluvastatina, de la lovastatina y la simvastatina, van a producir un efecto de síndrome pseudogripal. Pueden las estatinas como tal empeorar el control en el caso de pacientes diabéticos, pueden empeorar el control de la glucemia, y también aumentar los niveles de la hemoglobina glucosilada. Pero en cambio en estos pacientes no van a aumentar su mortalidad cardiovascular, sino que la van a disminuir. De igual manera va a existir hepatotoxicidad, que va a presentar anorexia, pérdida de peso, aumento de las transaminasas y también hepatitis. En un promedio del 1 al 2%, se va a producir un aumento de transaminasas hepáticas de más de 3 veces. Cuando ocurren estos casos, pues debe suspenderse el tratamiento y se debe comprobar que estos niveles sean normales en un periodo luego de un periodo de 2 a 3 meses. También otro de los efectos adversos pueden ser las miopatías, que van a caracterizarse por mialgias, debilidad,
fatiga muscular y también se van a presentar niveles plasmáticos elevados de creatincinasa. En el caso de las miopatías, van a ser mucho más fuertes, más notables cuando se utilicen dosis altas de las estatinas o cuando se combinen con fármacos que van a incrementar sus niveles plasmáticos o también con otros hiperimiantes que pueden producir miopatías como son los fibratos. En el caso de pacientes que presentan insuficiencia renal o hepática, hipotiroidismo, diabetes, infecciones graves, en pacientes de edad avanzada, con polimorfismos en el gen que codifica el transportador de aniones orgánicos. Cuando se tenga la sospecha de las miopatías, hay que suspender inmediatamente el tratamiento y se debe primero determinar los niveles plasmáticos de creatincinasa para poder confirmar el diagnóstico. Si están asociados varios hipolipemiantes en el tratamiento, su dosis no debe superar el 25% de su dosis máxima y también se debe mantener un constante control al paciente. Van a haber muy raras ocasiones en que la miopatía va a progresar hacia una radiomiolisis con mioglobinuria y también con insuficiencia renal aguda, que podría llegar a causar la muerte. Por lo tanto, como prevención a la aparición de hepatopatías o también expresión de miopatías, se debe determinar los niveles de transaminasas y creatincinasa en condiciones basales. Tiene que ser esto 1 a 2 meses después de haber iniciado el tratamiento y luego a cabo de 2 a 4 meses. Si se puede observar que sus valores son normales, se debe realizar estos controles cada 6 a 12 meses. Y únicamente en el caso de ser necesario, se puede aumentar la dosis o también se puede asociar las estatinas con otros medicamentos hipolipemiantes. En estos casos se van a realizar un control a partir de las 8 semanas. Siguiente. Ya, en el caso de las interacciones, y vamos a ver que en el caso de los antiácidos con aluminio y también con magnesio van a disminuir la absorción de la atorvastatina. Los fármacos que están encargados de la inhibición del CYP3A4 van a aumentar los niveles plasmáticos y también por lo tanto va a haber un mayor riesgo de hepatotoxicidad y de miopatías. Producido esto principalmente por la lovastatina, la simvastatina y la atorvastatina. En cambio, los inductores del CYP3A4 van a disminuir los niveles plasmáticos y la efectividad. Los fármacos inhibidores del CYP2C9 van a aumentar las concentraciones de la fluvastatina, mientras que los inductores, por el otro lado, las van a disminuir. La fluvastatina puede también aumentar sus niveles, pueden aumentar sus niveles plasmáticos de fármacos que se biotransforman a través del CYP2C9 para, en el caso, cuando se necesita evitar esas interacciones, se puede utilizar estatinas que no se biotransformen, como es el caso de la pravastatina, o que lo hacen mínimamente por medio de isoformas del citocromo P450. Todas las estatinas como tal pueden aumentar los niveles plasmáticos en el caso de la digoxina y anticoagulantes orales, siendo muy necesario monitorizar el tiempo de protrombina. En el caso de secuestrantes de ácidos, los ácidos van a reducir la biodisponibilidad de las estatinas. Entonces, en este caso, se debe administrar la estatina al menos 1 hora antes o 4 horas después del secuestrante. Con ciclosporinas prolongadas, con ciclosporinas se va a prolongar la semivida de todas las estatinas, ya que van a tener inferencia en su excreción biliar. La siguiente. Bueno, las estatinas van a considerarse como el fármaco principal
cuando se necesita una reducción de LDL, especialmente en pacientes que presentan hipercolesterolemia y también en los que presentan hipercolesterolemia familiar heterocigota 2B. En la hipercolesterolemia familiar, que es en cambio de tipo homocigota 2A, van a tener una menor eficacia, ya que va a haber una baja cantidad de LDL, siendo necesaria pues una dosis mucho más alta en este caso de atorvastatina, que va a ser de 80 miligramos por día, o el caso de la rosuvastatina, que son 40 miligramos por día, y para reducir los niveles de LDL-C en alrededor de un 30%. También se ha visto ahí sí estamos bien. En pacientes de prevención primaria y de prevención secundaria, las estatinas van a reducir los episodios coronarios, que es, los episodios coronarios mayores, en un porcentaje de 21 a 29%. En el caso de las revascularizaciones coronarias, en un 25%, el ictus isquémico 20%, y en la mortalidad coronaria como tal un 22%, y en la vascular 17%, generando también un total del 15%. En algunos estudios de la prevención secundaria se puede constatar que las estatinas van a disminuir la progresión y también pueden producir regresión de las placas ateromatosas coronarias y carotidias. En el caso de cardiopatías isquémicas, toda la reducción de los niveles de LDL-C, que lleguen a valores hasta menores de 70 miligramos por decilitro, va a disminuir una incidencia de síndromes coronarios agudos. En otros estudios se sugiere que los pacientes, que las estatinas, disminuyen, van a disminuir las hospitalizaciones también y la mortalidad en los pacientes que tengan algún tipo de insuficiencia cardíaca, y también van a tener efectos antiarrítmicos cuando se trate de pacientes que tengan fibrilación auricular o taquiarritmias ventriculares. Siguiente. Ya. Ahora vamos a pasar a los fibratos. Los fibratos son un grupo de derivados del ácido clorfenoxibutírico. Es el primer fármaco de los fibratos fue el clofibrato, que tiene una gran cantidad de reacciones adversas. Por lo tanto, este medicamento ha sido reemplazado por otros como es el bezafibrato, el fenofibrato y el gemfibrozil. En cuanto a su mecanismo de acción, los fibratos van a ser agonistas de la isoforma alfa de los receptores nucleares activados por los proliferadores de peroxisomas, que en este caso se encargan de modular los diversos genes implicados en el metabolismo lipídico. Entonces, por lo tanto, los fibratos van a aumentar la expresión de LPL, que se encarga de hidrolizar los triglicéridos, y por lo tanto va a disminuir su contenido en los kilomicrones y en los VLDL. Van también a aumentar la expresión de los transportadores de ácidos grasos y su captación por los hepatocitos de igual manera la actividad de la silcoasintetasa, que está encargada de regular la esterificación y también la utilización en la producción celular de energía, y va a aumentar la beta-oxidación mitocondrial de ácidos grasos y disminuir la síntesis de ApoC3, que se encarga de la hidrólisis de triglicéridos, y la ApoB en el hígado y el músculo esquelético. Todos los cambios van a disminuir la cantidad de kilomicronis, la síntesis de triglicéridos y las secreciones hepáticas de LDL, y van a aumentar el catabolismo de triglicéridos. También van a facilitar la transformación de VLDL en LDL, aumentando sus niveles plasmáticos. Van a incrementar de igual manera la producción hepática del SRBP1, que se encarga de la expresión de RLDL y la captación también a nivel del hígado de LDL y VLDL, por lo que van a aumentar la expresión de la ApoA1 y la producción de HDL en alrededor del 10 al 15%. El siguiente. Ya, es el siguiente, por favor.
Listo. En cuanto a la farmacocinética, estos medicamentos se van a absorber principalmente por vía oral. En el caso de la absorción del fenofibrato va a ser parcial, pero va a ser mucho mayor cuando se administra con las comidas. Luego de su absorción, el fenofibrato se va a hidrolizar y va a dar paso al ácido fíbrico activo. Los fibratos se van a unir en gran cantidad a proteínas plasmáticas y luego se van a distribuir a través de atravesando las barreras hematoencefálica y la barrera placentaria. Se van a conjugar con los ácidos glucurónico sus metabolitos se van a eliminar por vía renal y por vía biliar. Pueden también de igual manera pasar por un proceso de recirculación enterohepática. Todos sus niveles plasmáticos van a ser mucho mayores en pacientes que tengan insuficiencia renal o hepática. Por lo tanto, en estos pacientes se debe siempre realizar un reajuste de su dosis o se debe terminar su tratamiento. La siguiente. Ya. En cuanto a las reacciones adversas, tiene una gran cantidad. Los más frecuentes van a ser las digestivas, las principales, que son náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, flatulencia y colelitiasis. También van a tener reacciones cutáneas, como el prurito, exantemas, urticaria y la alopecia. Reacciones hematológicas como anemia y leucopenia, neurológicas como cefalea, van a tener visión borrosa, fatiga y también otras reacciones como aumento del apetito, impotencia y disminución de la libido. Pueden en algunos casos aumentar las transminasas y también la excreción biliar de colesterol. Por lo tanto, van a incrementar el riesgo de colelitiasis, especialmente estos casos en casos de mujeres o también en pacientes con obesidad. En pacientes diabéticos y pacientes con algún tipo de patología de la vesícula biliar. Pueden también producir reacciones de miopatías que van a estar acompañadas de mialgias, rigidez, debilidad muscular y un aumento de la creatincinasa. Su incidencia va a ser mayor en pacientes con nefropatías, en quienes la hipoalbuminemia va a aumentar la fracción libre de los fibratos. En el caso del gen fibrosilo, va a inhibir la captación de estatinas mediadas por el OATP1B1 y también su biotransformación por las isoformas del CIEP y glucoronidasas hepáticas. Por esta razón va a aumentar todos sus niveles plasmáticos y va también a incrementar el riesgo de que exista toxicidad muscular y toxicidad hepática, por lo que su asociación está completamente contraindicada. En el caso del fenofibrato, no va a interferir con el metabolismo de las estatinas y por lo tanto se va a considerar como el medicamento de elección para asociarlo con esos fármacos. En cuanto a la asociación del gen fibrosilo con meglitidinas, va a aumentar un riesgo de la hipoglucemia grave. También en el caso en cambio de los fibratos únicamente, van a desplazar otros fármacos como la tiroxina, anticoagulantes orales, hipoglucemiantes orales y la fenitoína. Los van a desplazar de su unión libre a la albúmina y pueden tener un mayor aumento de sus efectos. Por lo cual se va a recomendar siempre reducir la dosis de anticoagulantes orales alrededor de un 50% y monitorizar el tiempo de protón. Los fibratos como tal van a estar contraindicados en los pacientes que tengan algún tipo de insuficiencia hepática o renal grave, cuando son pacientes con alcoholismo crónico, con hipoalbuminemia, y también en niños y mujeres durante el embarazo y en la lactancia. Siguiente. Ya. En el caso de las indicaciones terapéuticas, se van a utilizar principalmente en el caso de hipertrigliceridemias primarias, que ya que sean del tipo 4 o del tipo 5, o también en las secundarias, en el caso de los pacientes diabéticos o en el caso de cuando son producidas por fármacos. También en la lipoproteinemia familiar de tipo 3 se pueden utilizar también estos fármacos.
Como tienen su efecto de disminución de LDL-C, no son útiles en la dislipidemia de tipo 2A, pero sí van a tener gran utilidad en la de tipo 2B y en la hiperlipoproteinemia mixta, asociada a estatinas, a resinas, a ezetimiba y también a los inhibidores del PCSK9. En el caso del gen fibrosilo, se lo va a utilizar para la prevención primaria en el caso de enfermedades cardiovasculares, principalmente en varones con colesterol no HDL alto y que tengan algún riesgo elevado de tener un primer episodio cardiovascular cuando las estatinas están contraindicadas o cuando no son toleradas. Y el siguiente. Listo, vamos a ver ahora el caso de los inhibidores del PCSK9. El PCSK9 es una proteína que va a ser sintetizada a nivel de los hepatocitos y luego de esto va a ser liberada a la circulación para unirse a los receptores de LDL en la superficie de los hepatocitos. De esta forma va a formar un complejo que se va a internalizar en el hepatocito y luego va a ser degradado por las enzimas lisosomales, que va a conducir a una reducción de la densidad de los receptores de LDL y una menor captación de LDLC. Por lo tanto, va a producir un aumento de sus niveles plasmáticos. Ya. Puede haber casos de pacientes con mutaciones que van a tener una pérdida en la función de los alelos del gen para la proteína. Por lo tanto, van a presentar niveles de LDL-C muy bajos y también van a tener una menor incidencia de cardiopatía isquémica en comparación a las personas que no presentan ningún tipo de mutación. Hay otros tipos de casos en los que las mutaciones van a tener ganancia en la función del gen y van a presentar hipercolesterolemia familiar. También van a tener niveles muy, muy altos de LDL-C. Por lo tanto, se debe considerar que las estatinas van a incrementar la expresión y la función de la proteína. Por esta razón se conoce que cuando hay un aumento en las dosis de las estatinas no se puede tener una reducción proporcional de LDL-C, sino solo un 6% por cada duplicación de la dosis. Siguiente. En cuanto al mecanismo de acción, vamos a tener el alicorumab, que se considera un anticuerpo monoclonal de IgG, y el evolocumab, que es un anticuerpo monoclonal de IgG también. El alirocumab va a ser de IgG1 y el evolocumab va a ser de IgG2. Van a ser completamente humanos y se van a producir mediante la recombinación de ADN dentro de las células ováricas. Ambos se unen con alta afinidad y especificidad a la proteína y van a impedir su degradación intracelular. Como tal, los RLDL se van a reciclar hacia la superficie de la membrana, en donde su densidad va a aumentar, por lo cual se permite que los RLDL puedan unirse a más moléculas de LDL. A ver,
mientras nuevamente se reconecta. Estábamos hablando acá sobre el tema nuevamente de las estatinas y había una situación especial en cuanto al tema de las manifestaciones o efectos adversos, ¿no? Entonces hablaba sobre patologías que tienen netamente que ver con el tema del músculo y con el tema del hígado, ¿no? Si bien es cierto, están descritos estos casos según la literatura, pero el porcentaje de que aparezcan es muy bajo, ¿no? Pero están descritos. Entonces, hablaba sobre una enzima que es la creatinsinasa. En este caso, ¿qué es la creatinsinasa? ¿Alguien me puede decir qué es la creatinsinasa? ¿Y qué pasa si se eleva la creatinsinasa? Doctor. Hola. Yeah. Bueno, básicamente pues esta creatinsinasa pues se suele usar para diagnosticar y monitorear lesiones y enfermedades que se provocan a nivel muscular, como la distrofia muscular y en sí. Por lo general, la creatinsinasa se usa a través de una prueba en la cual se mide la cantidad de esta en la sangre. Y bueno, básicamente lo que estamos midiendo es una enzima, ¿no? Y esta se va a encontrar principalmente en los músculos esqueléticos, en el corazón. Y pues cuando esté elevada puede indicar un problema de salud, como por ejemplo alteraciones que se provocan a niveles muscular esquelética del corazón o del cerebro. Ya, ok, gracias Edison. ¿Yoli, querías acotar algo? Sí, que aportando a lo que mencionó el compañero, cuando el nivel de esta está elevado significa que existe una lesión, ya sea por estrés en el corazón, cerebro o tejido, y o sea, se iba a presentar un daño en el músculo, por ejemplo, esto se iba a filtrar al torrente sanguíneo. Ya, ok. Entonces, lo que manifestaron Yoli y Edison tienen toda la razón. Por lo general, la CPK es una enzima de carácter muscular. ¿Y cuándo va a aumentar? Cuando sufre el músculo, ¿no? Cuando sufre el músculo, por ejemplo, cuando hay traumas, donde hay lesiones musculares, en personas que hacen ejercicio físico extenuante o se pasan en cuanto a la realización del ejercicio físico, la creatinsinasa también se eleva. Situaciones como alteraciones musculares como la cardiopatía isquémica, en donde prácticamente se produce la necrosis del miocardio, pues el corazón es un músculo, ¿no? Entonces aquí también se eleva la creatinsinasa. Hay que tener mucho cuidado con la creatinsinasa porque produce estas enzimas, se eliminan a través del riñón, pero son enzimas muy pesadas, por así decirlo, que al acumularse o al producirse excesivamente cuando hay daño muscular, se puede producir una insuficiencia renal aguda debido a la creatinsinasa. Enfermedad que se la conoce con el nombre de rhabdomiólisis, ¿no? Pero es debido a esta circunstancia, es debido al aumento inmesurado en cuanto a la producción de creatinsinasa. Entonces hay que tener mucho cuidado y mucho ojo con ese tipo de circunstancias. Todo lo que estaba manifestando Jen llega a la conclusión siguiente, que las estatinas no sirven únicamente para eliminar el colesterol, sino que estos medicamentos tú los puedes utilizar con finalidades protectoras, por así decirlo. Se me fue la palabra correcta, ¿no? Pero bueno, de manera protectora para evitar que se produzcan cardiopatías isquémicas, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, cuando tú tienes un paciente con una cardiopatía isquémica, viene un paciente con un infarto del corazón, ¿qué es lo que das primero? Das anticoagulación, das trombolíticos, en este caso ya antiagregantes trombolíticos, entonces en este caso das clopidogrel, das ASA, que es la comúnmente denominada aspirina o el ácido acetil salicílico, y también tienes que dar el tema de las estatinas, ¿no? ¿Por qué? Por lo que hemos conversado, ¿no?
estabiliza la placa, es decir, que ya a través de las estatinas lo que vamos a hacer es que vamos a evitar es que se sigan desprendiendo más placas de ateromas. Disminuye el tema de la formación de fibras a nivel de la placa de ateroma, ¿no? Fibrina, perdón, a nivel de la placa de ateroma, y favorece o trata de revitalizar el tema del endotelio vascular. Entonces, sabemos de antemano que estos medicamentos debemos utilizarlo en ese tipo de circunstancias. Como bien lo manifestó ya a lo largo de la exposición, la utilización de estos medicamentos favorece y disminuye la mortalidad de estos pacientes. Así que mucho ojo, chicos, con esto. Las estatinas son una piedra angular o un trípode, por así decirlo, en patologías isquémicas, conjuntamente con antiagregantes como clopidogrel, ácido acetilsalicílico, como les acabo de manifestar, y el tema de la anticoagulación. ¿Ya estás listo? Sí, doctor, disculpe. Okay. Sigamos entonces. Ya nos quedamos. ¿En qué parte era? Ya, pase a la siguiente, por favor. Ya, vamos a ver ahora la parte de la farmacocinética. Cuando la administración del alirocumab, va a ser principalmente por vía subcutánea, y cuando se realiza de esta manera va a tener una biodisponibilidad del 85%, alcanzando niveles plasmáticos en un tiempo de 3 a 7 días. Y se van a estabilizar, ese va a ser su alcance máximo, y se va a estabilizar al cabo de 2 a 3 dosis. En el caso del evolocumab va a tener una biodisponibilidad en cambio del 72%, y va a alcanzar su concentración máxima en un tiempo de 3 a 4 días. Estos fármacos van a tener una distribución del 0.04 a 0.05 litros por kilogramo, por lo que se van a distribuir principalmente en el sistema circulatorio, y van a tener en cambio una distribución tisular limitada. Ambos fármacos están compuestos principalmente por aminoácidos, hidratos de carbono, como las inmunoglobulinas naturales, y es muy improbable que se vayan a eliminar a través de mecanismos metabólicos hepáticos. Su eliminación se va a producir principalmente por la unión saturable a las PCSK9, y cuando hay concentraciones altas, su eliminación va a llevarse acompañado con otras inmunoglobulinas, por medio de degradación en pequeños péptidos y en aminoácidos simples, gracias a la vía de proteolítica insaturable. Van a tener una semivida aparente, en el caso del alirocumab, de 17 a 20 días, que va a disminuir hasta los 12 días cuando se trata de pacientes que también están con un tratamiento de estatinas. En el caso de la semivida de la evolocumab va a ser en cambio de 11 a 17 días. Sus niveles plasmáticos van a disminuir en un rango del 25 al 35%, y en el caso del alirocumab y en el evolocumab un rango del 45%. En pacientes cuando tienen un peso que supera los 100 kilogramos con respecto a los que tienen un peso entre 50 y 100 kilogramos, por lo cual no se traduce en cambios en el grado de reducción en sus niveles plasmáticos de LDLC. Por lo cual, por esta razón, pues va a ser muy necesario ajustar las dosis en relación con el peso corporal. No van a haber diferencias como tal en sus propiedades farmacocinéticas en pacientes que tengan algún tipo de insuficiencia hepática leve o también moderada, pero no se tiene como tal pues la información de las propiedades farmacocinéticas en el caso de la insuficiencia hepática grave. Pase a la siguiente, por favor. En el caso de las reacciones adversas, las principales van a ser una reacción local. En este caso, en la zona de la inyección va a presentar eritema, enrojecimiento, también picor, edema y dolor. Van a verse cuadros pseudogripales
que se va a caracterizar por dolor orofaringio, rinorrea, también estornudos. Tendrá otras reacciones como mialgias, artralgias y cefaleas. En una gran cantidad de casos pueden ser todas estas reacciones transitorias y su intensidad va a ser muy baja. Hay también registrados algún tipo de síntomas cognitivos, como pueden ser problemas de la memoria y también se pueden presentar estados confusionales. Pero la relevancia como tal aún no está completamente definida. También se ha observado algún tipo de reacciones alérgicas raras, que pueden ser graves, como la hipersensibilidad, el eczema numular, la urticaria y la vasculitis. Se ha podido también evidenciar aparición de anticuerpos para los medicamentos, pero no tiene una pérdida muy considerable de la eficacia. En el caso del evolocumab, va a ser similar en los pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota o primaria y en la dislipidemia mixta. En el caso de las interacciones farmacológicas, no se espera efectos farmacocinéticos sobre otros medicamentos, ni tampoco efectos sobre las enzimas del citocromo P450. Sin embargo, las estatinas, la ezetimiba y el fenofibrato van a aumentar la producción de la proteína PCSK9, que va a aumentar también su aclaramiento y la disminución en la exposición sistémica del alirocumab y evolocumab en un rango del 15 al 30%. En sus indicaciones terapéuticas, estos medicamentos están indicados principalmente para adultos con cuadros de hipercolesterolemia primaria, que puede ser familiar, heterocigota o también no familiar. También en el caso de la dislipidemia mixta. Y aquí va a ser, en estos casos, pues va a ser se lo va a aplicar como un tratamiento complementario a su dieta. En un caso va a ser en combinación con las estatinas o con una estatina y otros fármacos hipolipemiantes. En el caso de pacientes que no pueden alcanzar sus objetivos de LDL-C, que puede ser en pacientes con enfermedad cardiovascular o también con factores de riesgo cardiovasculares, pero que no presenten algún tipo de enfermedad cardiovascular. Y en otro caso, en las monoterapias o también en combinación con otros hipolipemiantes, cuando se trata de pacientes que tengan intolerancia a las estatinas o que estén pues contraindicadas. En el caso del evolocumab, van a ser el fármaco de elección y el tratamiento principal para adultos y también para adolescentes a partir de los 12 años, que presenten cuadros de hipercolesterolemia familiar que sean de tipo homocigota y también en combinación con otros hipolipemiantes. La dosis principal del alirocumab va a ser de 75 miligramos en vía subcutánea, una vez cada 2 semanas, y su dosis va a ser de 150 miligramos cada 2 semanas en pacientes que requieran una reducción de sus niveles de LDL-C. En el caso de pacientes adultos que tengan algún cuadro de hipercolesterolemia primaria o también con dislipidemia mixta, las dosis de evolocumab va a ser en un rango de 140 miligramos cada 2 semanas o 420 miligramos una vez al mes por vía de administración subcutánea. Pasar a la siguiente. Ya. Vamos a ver ahora los fármacos secuestrantes de ácidos biliares. Los principales fármacos en este grupo van a ser la colestiramina, el colestipol y el colesevelam, que se conocen como resinas catiónicas insolubles que se encargan del intercambio catiónico. Y también vamos a tener el detaxtran, que también se conoce como colextran, que es un derivado polisacárido del dextran. En cuanto a su mecanismo de acción, estos medicamentos no van a ser absorbidos ni tampoco degradados por enzimas digestivas.
y van a estar cargados positivamente. Dentro del intestino delgado se van a unir a los ácidos biliares que están cargados negativamente y van a formar complejos de esta manera que no se absorben. Por lo tanto, van a disminuir, a inhibir la circulación enterohepática de los ácidos biliares y la absorción digestiva del colesterol, por lo que su eliminación por vía fecal va a aumentar de un 10 a 15 veces. Por lo tanto, en este aumento de la pérdida de los ácidos biliares se va a estimular la 7-alfa hidrolasa hepática, que es una enzima que va a limitar la conversión de colesterol en ácidos biliares que van a salir al tubo digestivo. Por lo tanto, va a disminuir el contenido hepático de colesterol y a su vez va a aumentar la densidad de LDL y la captación hepática de LDLC. Van de esta manera a disminuir sus niveles plasmáticos en un 25%. Por esto pues explicaría que los secuestradores son muy poco efectivos cuando se trata de pacientes con cuadros de hipercolesterolemia familiar homocigota, y otro en cambio de sus efectos también es que va a aumentar la actividad de la HMG-CoA reductasa, que la vimos al inicio, que va a contribuir en la asociación de resinas y estatinas en pacientes que presenten cuadros de hipercolesterolemia. Los secuestrantes entonces como tal van a producir una reducción en los niveles de LDL-C que en una cantidad del 25%, y en el caso de estos pues va a llegar también a un 50-70% cuando están asociados a otras estatinas. Pásale al siguiente. Ya, ahí está. También va a haber un aumento muy no tan amplio del HDL-C, que va a ser alrededor del 3 al 5, del 3 al 5%, y va a aumentar también las citosíntesis hepáticas y sus niveles plasmáticos de triglicéridos cuando se trata de pacientes con cuadros de hipertrigliceridemia. Por lo tanto, en el caso de pacientes con hiperlipidemia combinada, los secuestrantes tienen que estar asociados a estatinas. También se pueden asociar a fibratos o a inhibidores de la PCSK9. Van a aumentar la secreción de los péptidos similares al glucagón tipo 1, que de esta manera va a aumentar su secreción de insulina y mejorar el metabolismo de la glucosa en los pacientes diabéticos. La siguiente. Ya. En cuanto a las reacciones adversas, vamos a ver las principales, que son las gastrointestinales, que comprenden náuseas, pirosis, dispepsia, flatulencia y estreñimiento. Por los efectos que tienen del aumento de los ácidos biliares, en cuanto a su solubilidad para el colesterol dentro de la bilis, van a aumentar la incidencia de los cálculos biliares de colesterol. Cuando se aplican dosis elevadas, se puede presentar cuadros de esteatorrea y también una disminución en la absorción de vitaminas liposolubles, por lo que en estos casos sería necesario administrar suplementos vitamínicos. Los secuestrantes también van a disminuir la absorción oral del ácido fólico, de anticoagulantes orales, aspirinas, valproato, digoxina, estatinas, furosemida, hierro, tetraciclinas, propanolol, las tiacidas y la tiroxina. Por lo tanto, para evitar esta interacción, es recomendable aplicar los fármacos siempre 1 hora antes o 4 horas después de los secuestrantes. En el caso del colesevelam, no se va a unir a la digoxina ni a la warfarina o tampoco a estatinas. En el caso de sus contraindicaciones, pues los secuestrantes van a estar contraindicados en el caso de niños menores a 6 años, en pacientes que tengan cuadros de obstrucción biliar, en pacientes con diverticulitis o también hipertrigliceridemia, y se tendrán que administrar con mucha precaución cuando existen cuadros de estreñimiento, en cuadros de insuficiencia hepática o en cuadros de cirrosis biliar primaria, ya que en estos casos pueden aumentar sus concentraciones biliares. Las dosis diarias de la colestiramina va a ser de 8 a 32 gramos en una cantidad de 4 tomas. En cambio, la del colestipol va a ser de 5 a 30 gramos en una cantidad de 2 a 3 tomas.
y el colesterol va a ser de 3.75 a 4.37 gramos en una cantidad de 1 a 2 tomas. En el caso de las resinas, deben ser siempre tomadas con aguas o zumos de frutas hasta que se pueda obtener una suspensión uniforme antes del desayuno y de la cena, pero no se debe tomar entre las comidas. En el caso del Detaxtran, su dosis va a ser de 2 a 4 gramos al día en 2 tomas. Todos estos secuestrantes van a ser principalmente utilizados en las hipercolesterolemias que van a presentar niveles de VLDL e IDL normales, que en este caso pues no se pueden controlar con estatinas o en las cuales estos medicamentos están contraindicados. En el caso de la colestiramina va a reducir la mortalidad por cuadros de cardiopatías isquémicas, también los episodios de anginas, de infartos de miocardio y en procesos de revascularización coronaria. También la colestiramina se va a utilizar principalmente en el prurito secundario luego de una obstrucción parcial de las vías biliares. Siguiente. Ya. Vamos a ver ahora la ezetimiba, que este medicamento va a inhibir la proteína NPC1L1 dentro de la membrana, que se encuentra en la membrana del borde del cepillo de los enterocitos ubicados en el yeyuno, y por lo tanto va a disminuir la absorción intestinal del colesterol en alrededor del 50%. Y de estanoles vegetales como el compestanol y el citosterol. Sin embargo, no van a modificar la absorción de vitaminas liposolubles, ni triglicéridos o de ácidos biliares. La disminución de la absorción intestinal del colesterol va a reducir también el contenido del colesterol como tal en los kilomicrones, principalmente en los residuales, que son más aterogénicos. Y va a disminuir el aporte también de colesterol exógeno al hígado. Por lo tanto, esta reducción va a producir una expresión de receptores de LDL en los hepatocitos y va a disminuir los niveles plasmáticos de LDL-C en alrededor del 15 a 20%, y también va a aumentar la expresión del HMG-CoA reductasa. Por lo tanto, esta va a ser la base de la combinación de la ezetimiba con dosis bajas de estatinas de alrededor de 10 miligramos al día, por lo que esta combinación va a facilitar la reducción de los niveles de LDL-C en un porcentaje muy similar a los que se va a lograr con las dosis altas de estatina, que pueden llegar de 40 a 80 miligramos al día. De igual manera va a ayudar a la disminución de miopatías y hepatopatías. En el caso de la ezetimiba va a aumentar los niveles de HDL-C muy ligeramente, que va a ser un rango de 3 a 8%, y va a disminuir los triglicéridos en alrededor del 10%. Se va a absorber este medicamento muy rápidamente por vía oral y se va a acumular en los enterocitos. Luego aquí se va a convertir en metabolito glucurano conjugado activo, que se va a acumular en este nivel, y luego va a presentar una sobrevida de alrededor de 22 horas. Se va a eliminar principalmente por la bilis y también el intestino, donde va a sufrir una recirculación enteropática, y se va a excretar también por las heces en alrededor del 80 al 90%, y por la orina. Ya pasa al siguiente, por favor. Ya. La ezetimiba va a presentar uno de sus principales efectos va a ser la diarrea, dolor abdominal, cefaleas y también aumento de las transaminasas cuando se trata de pacientes que están en un tratamiento con estatinas. No va a tener mucha interacción con antiácidos ni anticonceptivos orales, digoxina, estatinas, fibratos, glipicida o warfarina. En el caso de la colestiramida va a reducir un 55% los niveles plasmáticos del medicamento, por lo cual se debe administrar 1 hora antes o 4 horas después de los secuestrantes.
En el caso del genfibrosilo y la ciclosporina, los va a aumentar y principalmente esto se va a producir en pacientes que tengan un cuadro de insuficiencia renal. Va a estar contraindicada principalmente en niños y también durante la lactancia y en el embarazo. El principal uso en cuanto a sus indicaciones va a ser en pacientes que tengan un cuadro de hipercolesterolemia familiar heterozigota de tipo 2B, que no pueda ser controlada con estatinas o cuando estos medicamentos van a estar contraindicados. También va a ayudar a la reducción de los niveles de LDL-C en el caso de pacientes que tengan hipercolesterolemia familiar o homocigota, o en los pacientes en los que las estatinas son inefectivas, y va a ser principalmente el fármaco de elección en pacientes con cuadros de citosterolemia. Perdón. Siguiente. Ya. Ahora vamos a ver el caso de otros medicamentos que son los esteroles y estanoles vegetales. Van a ser todos estos medicamentos en cuanto a su estructura química muy similares al colesterol, pero van a tener una diferencia en cuanto a su cadena lateral. Dos estanoles saturados, el citostanol y el compostanol, están incorporados en diversos productos alimenticios. En el caso de margarinas y en el caso del yogur, van a interferir en la estructura micelar y van a reducir la absorción intestinal del colesterol a través del ABCA1 y el ABCG5 y el G8, y van también a disminuir los niveles plasmáticos del colesterol de LDL en un porcentaje del 10 al 15%, pero no van a tener ningún tipo de modificación en cuanto a las concentraciones de triglicéridos y de colesterol de HDL. Estos asociados a las estatinas van a producir un aumento de la reducción de los niveles del colesterol de LDL que son producidos. En el caso de los estanoles no se van a absorber, por lo cuanto sus reacciones adversas no son muy mínimas. No se van a modificar los niveles plasmáticos de vitaminas liposolubles, pero en el caso de tratamientos crónicos puede tener una disminución de los niveles de betacarotenos y alfa-tocoferol. Se van a administrar en una cantidad de 0.8 a 3 gramos al día, principalmente en adultos que tengan cuadros de hipercolesterolemia y de enfermedad cardiovascular. En quienes sea muy necesario una reducción adicional de LDL, pero no es como tal utilizado en la población general como prevención primaria. Siguiente. Listo. Ahora los ácidos grasos poliinsaturados omega 3. Vamos a ver aquí en el caso de los aceites de pescado ricos en ácidos omega 3 forman parte de las membranas celulares y van a ser precursores de los eicosanoides. Dentro del hígado van a inhibir la síntesis y aumentan la beta-oxidación de los ácidos grasos. Van a reducir la disponibilidad de los por lo cual están contraindicados en pacientes con hiperlipidemia tipo 2A. El caso del ácido eicosapentanoico podría reemplazar al ácido araquidónico dentro de las membranas celulares y podría conducir a la síntesis de tromboxano A3, que tiene características vasoconstrictoras, proagregantes plaquetarios y mitogénicas que son menos evidentes en lo que con el tromboxano A2 y la prostaglandina I3, que tienen propiedades más vasodilatadoras y antiagregantes que son muy similares a las prostaglandinas I2. Siguiente. Ya. El caso de los ácidos omega 3, pues van a tener un aumento en la producción de óxido nítrico y van a inhibir de igual manera la síntesis de moléculas de adhesión, de agentes quimotácticos y de citocinas proinflamatorias. Y también van a disminuir la cantidad de fibrinógeno, por lo que van a adoptar características vasodilatadoras, antiinflamatorias y también antiagregantes plaquetarios. Tienen una biodisponibilidad oral bastante variable, pero va a aumentar cuando se los administra con los alimentos.
Se van a incorporar posteriormente a diferentes lipoproteínas dentro del hígado, en la membrana celular, o también pueden ser oxidados como fuente de energía celular. Ya, la siguiente. Ya. Tienen, en cuanto a sus reacciones adversas, las principales van a ser las digestivas igualmente, que en el caso de dispepsias van a producir dispepsias, eructos, sabor de boca desagradable, estreñimiento, aumento de niveles de transaminasas hepáticas, otras reacciones como exantema y reacciones de hipersensibilidad. En algunos casos van a empeorar el control de la glucemia cuando se trata de pacientes diabéticos y pueden también potenciar los efectos de los anticoagulantes y los antiagregantes. Se van a utilizar en sus indicaciones en adultos que tengan cuadros de hipertrigliceridemia un nivel mayor de 500 miligramos por decilitro, cuando sus cambios dietéticos y también el uso de fibratos no son suficientes. También se va a aplicar en la monoterapia en la dislipidemia tipo 4, que se va a hacer una administración de 1 gramo por día, y asociados en cambio a las estatinas únicamente en los tipos 2B y 3, que se van a aplicar hasta en una cantidad de 15 gramos por día. En el caso de pacientes que presentan enfermedades coronarias, estos ácidos omega 3 van a disminuir su incidencia de muerte súbita, también de coronariopatías mortales y paro cardíaco, y van a ser utilizadas en asociación a los tratamientos estándar para la prevención secundaria de infartos de miocardio. El siguiente. Listo. Ahora vamos a ver los inhibidores de la proteína liposomal transportadora de triglicéridos. El medicamento principal aquí va a ser la lomitapida, que se considera un inhibidor de la MTP, que va a ser una proteína de transferencia lipídica intracelular que va a estar ubicada en la luz del retículo endoplasmático de los enterocitos y hepatocitos. Se encuentra en la luz del retículo endoplasmático en enterocitos y hepatocitos, y va a ser necesaria para la síntesis de las lipoproteínas que van a contener ApoB. En el caso de los enterocitos van a transferir los triglicéridos y los fosfolípidos hacia los kilomicrones y la VLDL naciente. Y dentro del hígado va a tener una función importante en cuanto a la síntesis y la secreción de VLDL. Por lo tanto, la lomitapida va a tener una reducción en cuanto a la absorción intestinal de triglicéridos mediante los kilomicrones, y va a disminuir la síntesis y también la secreción hepática de VLDL. Por lo tanto, va a reducir los niveles plasmáticos de triglicéridos en una cantidad del 50 al 65%, y de colesterol de LDL, el colesterol total de LDL es de 55 al 50%. De igual manera va a disminuir la absorción de vitaminas liposolubles y los niveles plasmáticos de ácidos grasos. Va a tener la lomitapida va a tener una biodisponibilidad por vía oral del 7%, ya que tiene va a presentar un efecto de primer paso y va a tener sus concentraciones plasmáticas máximas en un tiempo de 4 a 8 horas. Se va a unir en un 99% a las proteínas plasmáticas y tendrá un volumen de distribución elevado. Y luego se va a transformar también en el hígado, principalmente por los CYP3A4 y también en menor grado por otras isoformas como son el 12-1, el 1-2, el 2B6, el 12-8 y el 12-19. Su eliminación va a ser en un 33% por la orina en forma de metabolitos, y lo demás va a ser en las heces. Van a ser principalmente como metabolitos oxidados. Su semivida de eliminación va a ser aproximadamente de 19 horas y no se necesita realizar ajustes en las dosis en pacientes en el caso de enfermedad renal, pero cuando existen pacientes con insuficiencia hepática moderada, el área bajo la curva y la concentración máxima del medicamento se registraron del 164% hasta un 361% superiores, y fueron
en comparación con otros pacientes. No se tiene como tal registro en pacientes con algún tipo de insuficiencia hepática grave, ni tampoco en niños menores de 18 años de edad. La siguiente. En cuanto a las reacciones adversas, las más frecuentes van a ser las gastrointestinales, en las que van a haber principalmente náuseas, dispepsia, vómitos, dolor abdominal, distensión abdominal, estreñimiento y flatulencia. Este medicamento también va a producir elevaciones de las transaminasas y a generar acumulaciones de grasa en el hígado, por lo cual es muy necesario realizar un monitoreo de las funciones hepáticas mientras se esté aplicando el tratamiento. En sus indicaciones, pues se va a administrar en dosis de 5 a 60 miligramos al menos 2 horas después de la cena. Va a estar contraindicado principalmente en mujeres embarazadas o en pacientes que estén en tratamiento con inhibidores o inductores potentes del CYP3A4, o cuando también presentan algún cuadro de insuficiencia hepática moderada o grave. En el caso de pacientes tratados con inhibidores menos potentes del CYP3A4, se puede reducir la dosis máxima a 30 miligramos por día. La mitapido también va a producir un aumento de los niveles de lovastatina, de simvastatina y de warfarina, por lo que en estos casos se tiene que monitorizar el tiempo de protrombina. Se va a utilizar principalmente en el tratamiento de cuadros de hipercolesterolemia familiar homocigota y en pacientes que reciban resinas. La dosis, en cambio, se tiene que administrar en un tiempo de 4 horas más tarde. Siguiente. Listo. Ahora vamos a ver las combinaciones de fármacos hipolipemiantes. Va a haber varios casos de pacientes que sus cuadros de lipidemia no pueden ser controlados por un único fármaco y por lo tanto es necesario asociar 2 fármacos o más hipolipemiantes. En el caso de las estatinas, las resinas y los inhibidores de las PCSK9 son los fármacos, los de principal elección, los más efectivos para la reducción del colesterol total de LDL, y los fibratos, en cambio, van a ser los principales para reducir los triglicéridos y el VLDL. En el caso de la combinación de estatinas y secuestradores de ácidos biliares, se va a lograr una disminución de los niveles de LDL-C en una cantidad del 20 al 30%, mayor a que si se utilizara cada fármaco por separado. En el caso de la asociación de estatinas y ezetimiba, se va a lograr una reducción de LDL-C hasta una cantidad del 60% cuando se trata de pacientes con cuadro de hipercolesterolemia primaria. En el caso que se realice la adición de inhibidores de PCSK9 en pacientes tratados ya con estatinas y ezetimiba, va a haber una reducción también de los LDL-C en un 60% adicional que ya se tiene con las estatinas y ezetimiba. En los pacientes que tengan un riesgo elevado de hipercolesterolemia primaria, que puede ser familiar heterocigota o no familiar, o también con dislipidemia mixta, en quienes las dosis máximas de tratamientos de estatinas, resinas, también de ezetimiba, no permitan controlar sus niveles totales de LDL-C, o en los que no van a tolerar las estatinas o en quienes están contraindicados, se debería utilizar los inhibidores de SSK9, que van a ser una alternativa muy útil. En el caso de pacientes que presenten hipercolesterolemia familiar homocigota, el evolocumab va a ser el principal fármaco de elección, porque va a tener una ventaja que se puede utilizar a partir de los 12 años de edad. En el caso de dislipidemias mixtas, que van a estar acompañadas de hipertrigliceridemia, de niveles elevados de LDL y bajos de HDL, se necesita combinar las estatinas con fibratos, por lo que se va a lograr mediante esta combinación la reducción de los niveles de LDL-C en una cantidad del 45% y de VLDL del 30 y del 55%. De igual manera van a producir un aumento del HDL-C en un 12 a un 22%. En
En el caso de estos pacientes, los inhibidores de PCSK9 van a presentar también un control más efectivo. En el caso de pacientes con cuadros de hipertrigliceridemia y riesgo de pancreatitis que no puedan ser controladas con fibratos, se los puede asociar a ácidos grasos omega 3. Las estatinas y los fibratos van a producir también hepatopatías y miopatías, y su incidencia va a aumentar cuando esto se combina. Por lo cual, en el caso cuando se utilizan esas combinaciones, se debe realizar controles periódicos de los niveles de transaminasas y de creatincinasa. Y se debe verificar que las dosis de las estatinas no vaya a superar el 25% de la dosis máxima que es permitida. Ya, la siguiente. Ya eso en cuanto a los hipolipemiantes. Ahora vamos a ver a los fármacos ergotamínicos. La siguiente. Estos fármacos también derivados ergóticos son un grupo conocido de alcaloides naturales que van a estar principalmente en el hongo cornezuelo del centeno y también en sus derivados sintéticos. La ergotoxina va a ser una mezcla de 3 alcaloides, que es la ergocornina, la ergocristina y la ergocriptina. Van a tener esta combinación va a tener una mayor potencia como antagonista alfa-adrenérgico. La ergotamina, la dihidroergotamina y la dihidroergocristina y la ergonovina van a tener una acción en cambio como agonistas parciales de los receptores alfa, pero van a tener también un comportamiento como antagonistas en el caso de que se presente una estimulación simpática. Tienen un efecto presor de la adrenalina por antagonismo alfa, pero también pueden provocar vasoconstricción por sí mismos, ya que son agonistas parciales. Van a actuar sobre los receptores de serotonina y dopamina, por lo tanto van a tener diferentes efectos. Las principales indicaciones terapéuticas de estos fármacos van a ser en los casos de migraña aguda, en los que se puede utilizar ergotamina y dihidroergotamina, y también para la estimulación de contracciones uterinas y disminuir las hemorragias después del parto, que será principalmente utilizada la ergonovina. En cambio, también para estos cuadros, pues también se puede contar con alternativas más eficaces. Como los principales efectos adversos que van a presentar estos fármacos, van a producirse náuseas y vómitos, parestesias y crisis también anginosas. En cambio, cuando se tiene un uso muy prolongado, se puede tener cuadros de insuficiencia vascular que van a presentar también isquemia miocárdica y gangrena, principalmente en las extremidades, por producto de una intensa constricción arterial, y también se va a producir cefaleas de rebote, que se conoce como el ergotismo. La siguiente. En cuanto a su biodisponibilidad, por vía oral va a tener una biodisponibilidad muy baja, un 1%, ya que van a pasar un metabolismo de primer paso hepático que va a ser muy importante. Esta absorción es errática y por lo tanto existe una amplia variabilidad en la respuesta que tienen estos fármacos. Una lesión conocida como disfasis, que va a tener dosis que es rápida, con una sesión de alrededor de 5 horas para el ergotamina y para ergotamina. Y luego tendrá una fase que será más lenta, con sensibilidad y doctor, disculpe, continúo con la hormona de crecimiento.
Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, doctor, le preguntaba si continúo con el siguiente tema. Claro, sí, sigue. ¿Tienen clases a las 10, chicos? Sí, Dale, tenemos 15 minutos. Avancemos lo que más podamos, ¿ya? ya. Ok. Un momento, por favor. Continuamos con la hormona de crecimiento o somatotropina. Esta hormona es secretada por las células somatotropas en la hipófisis. Es abundante en los niños y su secreción es máxima en la adolescencia y va disminuyendo conforme avanza la edad. Su secreción es pulsátil, tiene una amplitud máxima, sobre todo específicamente en el sueño profundo. Su secreción está estimulada por disculpen, ¿me están escuchando? Sí se escucha. Sí. Ya, gracias. Bueno, la secreción está estimulada por la hormona estimuladora de la hormona de crecimiento y es inhibida por la somatostatina. La, la dopamina, la serotonina y los agonistas alfa adrenérgicos, la hipoglicemia, el estrés y la ingesta de proteínas son factores que estimulan su liberación. En cuanto a la inhibición, está dada por los agonistas beta adrenérgicos, por los ácidos grasos libres, glucosa, factor de crecimiento análogo de la insulina y la propia hormona de crecimiento. En cuanto a la farmacocinética y farmacodinamia, a nivel intramuscular tiene una concentración máxima de 2 a 3 horas, vía subcutánea es un poco tardía y prolongada y su biodisponibilidad de ambas formas es del 70 al 90%. La hormona de crecimiento tiene una unión débil a proteínas plasmáticas y su distribución es rápida a tejidos, tiene una semivida plasmática de 20 unida a proteínas, cuando está unida a proteínas tiene una semivida mayor, es decir, servirá para mantener depósitos de la hormona que amortigüen fluctuaciones de niveles plasmáticos de la hormona de crecimiento libre durante la secreción pulsátil de la hormona. En cuanto a sus acciones fisiofarmacológicas, estas permiten el crecimiento del esqueleto y tejidos, aumentan el número y tamaño de células, es decir, actúan en el incremento de la longitud de los huesos largos, específicamente en cartílagos metaepifisarios, aumentando el depósito de proteínas. Convierten los condrocitos en células osteogénicas y estimulan la actividad de osteoblastos, depositando nuevo material para la formación de hueso. En cuanto a sus efectos metabólicos, estimula la síntesis proteica en casi todos los tejidos, transporta aminoácidos al interior de la célula, también favorece lo que es la transcripción de ADN y traducción de ARN proteínas e inhibe la degradación proteica. Ejerce un balance positivo en el fósforo, potasio y magnesio, estimula la diferenciación de mioblastos y aumenta la masa muscular. En cuanto al metabolismo de los hidratos de carbono, provoca una caída inicial y transitoria de la glucemia. La administración prolongada puede provocar resistencia a la insulina, que se encuentra a nivel del hígado, adipocitos y músculo. Por ende, aumenta la producción hepática de glucosa, pero no suele provocar hiperglucemia y en exceso puede provocar diabetes. Tiene un efecto lipolítico, también favorece la utilización de lípidos como fuente de energía e induce la liberación de ácidos grasos del tejido adiposo, con lo que aumenta la concentración en el plasma y su oxidación en todos los tejidos. En cuanto a su mecanismo de acción, la hormona de crecimiento se une a receptores en la membrana celular que contienen un dominio extracelular. Una región que atraviesa la membrana y un dominio que transduce la señal produce un complejo ternario, es decir, la formación de la unión de la hormona de crecimiento y el dímero receptor. Y este dímero permite el acoplamiento de dos moléculas de JAK2.
En cuanto a su estructura y función del receptor de la hormona de crecimiento, permite desarrollar el PEG bisomante. El antagonista de la hormona de crecimiento está indicado en el tratamiento de acromegalia porque no responde a análogos de la somatostatina. Los factores de crecimiento análogos de la insulina, los más importantes es la somatomedina C. En el caso de los enanos tipo Laron, no producen esta somatomedina C, entonces provoca baja estatura a pesar de niveles normales de la hormona de crecimiento. Y en estos pacientes no responden a la hormona de crecimiento, pero sí al tratamiento de la somatomedina C recombinante. En cuanto a las reacciones adversas e interacciones, produce efectos locales, como lipoatrofia en el lugar de inyección. Puede causar resistencia a la insulina, hiperinsulinismo y raras veces hiperglucemia. En el caso de los niños, va a provocar, o en los niños con rápida aceleración del crecimiento, provoca desplazamiento epifisiario de la cabeza del fémur con aparición de cojera y se debe vigilar en los niños con casos de escoliosis. No se lo debe o no es recomendado en neoplasias activas. Tampoco en el tratamiento con corticoides puede inhibir la respuesta de la hormona de crecimiento. Y excepcionalmente se va a producir ginecomastia. En el caso de los adultos va a provocar retención de sodio y agua, con lo que se puede observar edemas, mialgias, artralgias, parestesias y el síndrome del túnel carpiano. En cuanto a las indicaciones terapéuticas, la somatotropina posee una gran biodisponibilidad, lo que permite una administración diaria vía subcutánea con la ayuda de autoinyectores. En el caso de niños con retraso en el crecimiento, se debe administrar de 0.025 a 0.035 miligramos por día. En el caso, o también se lo aplica en el síndrome de Turner, en la insuficiencia renal crónica, y en estas dos patologías específicamente hay gran resistencia, por lo que se debe administrar dosis más altas, de 0.045 a 0.5 miligramos por kilogramo día. En el caso de niños nacidos pequeños para su edad gestacional, de 0.035 miligramos por kilogramo día. En el caso de adultos con un déficit pronunciado de la hormona de crecimiento, de 0.15 a 0.3 miligramos día, y esta dosis se debe ajustar gradualmente. Y también se lo emplea en el síndrome de Prader-Willi. Los antitiroides. Ya, a ver, en honor a tiempo y por lo que ustedes tienen clases, déjenmelo acá. El próximo día miércoles empezamos con los fármacos antitiroides y vamos a ir viendo hasta dónde avancemos, ¿no? Como les dije, me parece que el día de ayer ya les expresé. Por favor, revisen todos estos temas justamente hasta finalizar el tema de los fármacos del sistema endocrino, porque la próxima semana va a haber una prueba, ¿no? Miércoles y jueves tenemos clases normales hasta donde avancemos y de ahí iría la prueba. Vengan leyendo, por favor, el tema de los fármacos antitiroides, que es muy importante y donde voy a poner mucho énfasis, porque prácticamente enfermedades de la glándula tiroides hay por montón, así que nosotros tenemos que saber con certeza, aunque de la mano me parece que ustedes me imagino que ya han de haber visto en semiología también hipohipertiroidismo, así que eso es lo que acá vamos a concretar, ¿no? Con el tema de los fármacos que utilizamos en cada una de las situaciones, y más que todo, siempre yo me ratifico que siempre la fisiología acá es fundamental. Si tú sabes fisiología, sabes la fisiopatología de la enfermedad y así sabes qué es lo que va a suceder, o mejor dicho, siempre en medicina tenemos que conocer el porqué, porque siempre en medicina hay muchas preguntas que muchas de las veces no tenemos la respuesta suficiente hasta que nos empapamos del tema de manera suficiente, nos ponemos a leer y luego comprendemos y sabemos el porqué de las cosas, ¿sí? Eso, chicos, bueno, ha sido un gusto haberlos visto estos días. Nos vemos la próxima semana. Buen fin de semana a todos. Chao, chao. Gracias, doctor. Hola, doctor. Muchas gracias.